en santidad delante de tu presencia, Señor. Bendícenos, Padre amado, guárdanos. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, lo que leemos. Amén. Jeremías, capítulo número 4. No, Ezequiel, capítulo número 4. En la versión Reina Valera contemporánea. Que la palabra del Señor, tú, hijo de hombre, toma un adobe y ponlo delante de ti, y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Ponle sitios, levanta contra ella fortificaciones, baluartes y arietes, y rodéala con un ejército. Toma también una plancha de hierro y ponla entre la ciudad y tú, a manera de un muro de hierro. La plancha fungirá como cerco. Dirígete luego contra ella y ponle sitio. Esta será una señal contra el pueblo de Israel. Acuéstate luego sobre tu costado izquierdo y pon sobre ese costado la maldad del pueblo de Israel. Llevarás sobre ti su maldad, el mismo número de días que duerma sobre tu costado. Y los años de su maldad son el mismo número de esos días, es decir, 390 días. De este modo llevarás sobre ti la maldad del pueblo de Israel. Cuando se cumplan estos días te acostarás de nuevo, pero esta vez sobre tu costado derecho, y durante 40 días llevarás sobre ti la maldad del pueblo de Judá. Estoy contando un día por año. Luego te dirigirás hacia la Jerusalén sitiada, y con el brazo descubierto profetizarás contra ella. Yo te sujetaré, de manera que no puedas girar de un lado a otro, hasta que hayas cumplido con los días de sitio contra la ciudad. Pero tú toma trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija para alimentarte. Con todo esto, el número de días que te acuestes sobre tu costado. Esto es lo que comerás durante 390 días, en raciones de 200 gramos al día y a determinadas horas. También beberás el agua en raciones de medio litro por día, a determinadas horas. Harás panes de cebada y los cocerás bajo las cenizas con fuego de excremento humano y los comerás a la vista de todos. También dijo el Señor, un pan así de inmundo comerán los hijos de Israel en las naciones que voy a arrojarlos. Entonces dije, ay Señor y Dios, yo no soy ningún ser inmundo ni jamás, desde que era joven hasta el día de hoy, he comido carne de ningún animal muerto, despedazado, ni tampoco me he llevado a la boca carne inmunda. El Señor me respondió, mira, voy a permitirte que uses estiércol de bueyes para cocer tu pan en lugar del excremento humano. Y también me dijo, mira, hijo de hombre, voy a hacer que falte pan en Jerusalén. El pan se comerá por peso y con angustia, y el agua se beberá por medida y con espanto, para que faltara, para que al faltarles el pan y el agua, unos a otros se miren con espanto y se consuman en su maldad. Tu hijo de hombre, toma un cuchillo afilado o una navaja de barbero y afeítate la cabeza y la barba. Toma luego una balanza y divide y pesa los cabellos. Cuando el sitio de la ciudad llegue a su fin, echarás al fuego una tercera parte de ellos, a la vista de todos. Otra tercera parte la desmenuzarás con espada por toda la ciudad, y la tercera parte restante la arrojarás al viento. Yo voy a perseguirlos con espada en mano.
Toma también unos pocos de tus cabellos y sujétalos en el borde de tu manto. Otros pocos de ellos los echarás al fuego para que se quemen, y de allí el fuego se propagará por todo el pueblo de Israel. Así ha dicho Dios el Señor. Aquí tienen a Jerusalén. La establecí en medio de las naciones y de los países a su alrededor. Pero ella cambió mis decretos y mis ordenanzas. Su maldad fue mayor que la de las naciones y países a su alrededor, pues no obedeció mis decretos y mis mandamientos, sino que los desechó. Por tanto, así ha dicho el Señor: ustedes se han portado peor que las naciones a su alrededor. No han seguido mis mandamientos, ni han obedecido mis leyes, ni siquiera se han sujetado a las leyes de las naciones a su alrededor. Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor: Jerusalén, yo estoy contra ti y voy a dictar sentencia contra ti a la vista de las naciones. Por tus acciones tan repugnantes voy a hacer voy a hacer contigo lo que nunca antes hice ni volveré a hacer. En tus calles los padres se comerán a sus hijos y a los hijos se comerán a sus padres. Voy a dictar sentencia contra ti y lanzaré a los cuatro vientos todo lo que de ti quede. Por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, yo, el Señor, juro que voy a destruirte por completo, sin misericordia. No te voy a perdonar. Palabra del Señor. Una tercera parte de tus habitantes morirá en tus calles por causa de la peste y el hambre. Una tercera parte de ellos morirá por la espada en tus alrededores. Y la tercera parte restante la esparciré por los cuatro vientos. Voy a perseguirlos espada en mano. Así se calmará mi furor y se saciará mi enojo. Así quedaré satisfecho. Una vez que se haya calmado mi enojo, ustedes sabrán que yo, el Señor, he hablado. Voy a dejarte en ruinas. Serás la burla de las naciones que te rodean y de todos los que pasen a tu lado. Cuando en mi furor e indignación te reprenda y dicte yo sentencia contra ti, serás motivo de burla y oprobio entre las naciones que te rodean. Les servirás de escarmiento y de motivo de espanto. Yo, el Señor, lo he dicho. Cuando yo lance contra ustedes las mortales saetas del hambre para destruirlos, haré también que aumente el hambre entre ustedes, pues les quitaré el abasto de pan. Voy a lanzar contra ustedes hambre, peste y muerte y bestias feroces que los devoren y espadas que les quiten la vida. Yo, el Señor, lo he dicho. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, diríjate a los montes de Israel y profetiza contra ellos. Di a los montes de Israel que oigan la palabra de su Dios y Señor. Di a los montes y colinas y a los arroyos y valles que así dice su Dios y Señor. Voy a lanzar la espada contra ustedes. Voy a destruir sus lugares altos. Sus altares serán destruidos y sus imágenes del sol serán hechas pedazos. Voy a hacer que sus muertos caigan delante de sus ídolos y que los cadáveres de los hijos de Israel caigan delante de sus ídolos y que sus huesos queden esparcidos alrededor de sus altares. Donde quiera que ustedes habiten, sus ciudades quedarán desiertas y los lugares altos serán destruidos. Sus altares quedarán en ruina y sus ídolos quedarán hechos añicos. Sus imágenes del sol serán destruidas, lo mismo que todo lo que han hecho. Cuando la gente caiga muerta en medio de ustedes, sabrán entonces que yo soy el Señor. Pero cuando sean esparcidos por los países, dejaré que algunos de ustedes se salven de la espada, de modo que quede un resto de sobrevivientes entre las naciones. Aquellos de ustedes que logren escapar se acordarán de mí entre las naciones,
donde serán cautivos. Se acordarán de cómo sufrí por culpa de su corazón infiel, que se apartó de mí y por haber puesto sus ojos infieles en los ídolos. Se avergonzarán de ustedes mismos por causa de todo el mal que cometieron con sus acciones repugnantes. Así sabrán ellos que yo soy el Señor y que no en vano dije que les traería este mal. Así ha dicho Dios el Señor. Da de palmadas con tus manos y de golpes con tus pies. Llora por todas las acciones repugnantes que ha cometido y el pueblo de Israel porque caerán a filo de espada o por el hambre o la peste. Los que se encuentren lejos morirán por la peste, los que estén cerca caerán a filo de espada, y los que aún queden morirán de hambre durante el sitio de la ciudad. Así satisfaré en ellos mi enojo. Cuando sus cadáveres caigan ante sus ídolos y alrededor de sus altares y sobre toda colina elevada y en la cima de todo monte o bajo la fronda de los árboles y de las espesas encinas que es donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos, sabrán que yo soy el Señor. Yo extenderé mi mano contra ellos y donde quiera que vivan haré que la tierra quede más árida y desolada que el desierto de Diblat. Y entonces sabrán que yo soy el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: escucha, hijo de hombre, que así ha dicho el Dios el Señor a la tierra de Israel. Ya viene el fin, ya está cerca sobre los 4 extremos de la tierra. Tu fin ha llegado. Voy a descargar mi furor sobre ti. Voy a dictar sentencia contra ti según tus acciones. Voy a echarte en cara todas tus repugnantes acciones. No te quitaré los ojos de encima, ni tendré misericordia de ti. Al contrario, te castigaré por tu mala conducta y por tus repugnantes acciones. Así sabrás que yo soy el Señor. Así ha dicho Dios el Señor. Fíjate bien que viene una calamidad. Se acerca el fin. Llega ya. El fin se ha despertado y viene contra ti. La mañana viene hacia ti, habitante de esta tierra. Se acerca la hora, cercano está el día. Será sobre los montes un día de tumulto y no de alegría. Muy pronto derramaré mi enojo sobre ti y saciaré en ti mi furor. Dictaré sentencia contra ti de acuerdo con tu mala conducta y te haré pagar por tus repugnantes acciones. No te voy a perdonar, no voy a tenerte misericordia. Te castigaré conforme a tu mala conducta y exhibiré tus actos repugnantes. Así sabrás que yo soy el Señor, el que castiga. Ya viene el día, ya viene. Ya ha llegado la mañana. Ha florecido ya la vara y ha reverdecido la soberbia. Se yergue la violencia como vara de maldad, pero de todos ellos no habrá uno solo que quede con ira, ni maldad tampoco entre ellos, nadie que se lamente. Llegó el momento, llegó el día, que no se alegre el que compra, ni llore el que vende, porque mi ira caerá sobre toda esta multitud. El que venda no volverá a poseer lo que vendió, aun cuando quede con vida. La visión sobre toda esta multitud no será revocada, porque por causa de su iniquidad ninguno quedará con vida. Se tocará la trompeta y prepararán todas sus armas, pero nadie saldrá al campo de batalla, porque mi ira pesa sobre toda esta multitud. Fuera de la ciudad morirán a filo de espada, dentro de la ciudad morirán de hambre y por la peste. El que esté en el campo de batalla morirá a filo de espada, y el que esté en la ciudad será consumido por el hambre y la peste. Los que logren escapar irán a los montes y estarán gimoteando como las palomas de los valles, cada uno por causa de su iniquidad. Se les debilitarán las manos
y como si fueran chorros de agua se les doblarán las rodillas. Se vestirán de luto y se llenarán de pavor. Todos los rostros se cubrirán de vergüenza y todas las cabezas quedarán rapadas. Arrojarán su plata y su oro a la calle y no habrá quien lo recoja. En el día del furor del Señor, ni su plata ni su oro podrán salvarlo. No podrán saciar su apetito ni satisfacer su hambre, porque sus riquezas y su maldad los hicieron tropezar. Yo convertí todo esto en algo repugnante porque ellos en su soberbia convirtieron todo ese esplendor y ornamento en imágenes de ídolos aborrecibles. Y ya he puesto su riqueza en manos de gente extraña para que las saqueen y las profanen y para que sean botín de los impíos de la tierra. Yo les volveré la espalda y mi lugar más íntimo será violentado, pues en él entrarán invasores que lo profanarán. Haz cadenas porque el país está lleno de homicidios y la ciudad está llena de violencia. Por eso traeré a la nación más perversa para que se adueñe de sus casas. Voy a poner fin a la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Ya viene la destrucción y buscarán la paz, pero no la hallarán. Sufrirán calamidad tras calamidad y oirán rumor tras rumor y buscarán una respuesta en los labios del profeta, pero ni los sacerdotes ni los ancianos podrán guiarlos ni aconsejarlos. El rey se vestirá de luto, el príncipe se cubrirá de tristeza y al pueblo le temblarán las manos. Y es que voy a darles lo que merecen sus acciones y a dictar sentencia contra ellos, porque a su manera impartir justicia. Así sabrán que yo soy el Señor. El día 5 del mes sexto del año, el sexto año, yo estaba sentado en mi casa en compañía de los ancianos de Judá cuando de pronto la mano de Dios, el Señor, se puso sobre mí. Me fijé y vi una figura semejante a la de un hombre, aunque de la cintura para abajo parecía fuego. De la cintura para arriba su resplandor tenía el aspecto de bronce refulgente. Aquella figura extendió la mano y me tomó por los cabellos. Entonces el Espíritu me elevó por los aires entre el cielo y la tierra, y en visiones de Dios me llevó a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior que mira hacia el norte, donde estaba el recinto de la imagen que despierta los celos de Dios. Y allí estaba la gloria del Dios de Israel, tal y como la había visto en la visión del campo. Y me dijo: hijo de hombre, dirige ahora la mirada hacia el lado norte. Yo dirigí la mirada hacia el norte, y he aquí, en el norte pude ver junto a la puerta del altar y en la entrada misma la imagen que despierta los celos de Dios. Entonces me dijo: hijo de hombre, mira lo que estos hacen, mira las grandes abominaciones que el pueblo de Israel perpetra aquí para alejarme de mi santuario. Pero sigue viendo y verás abominaciones aún mayores. Me llevó entonces a la entrada del atrio y me fijé, y vi en la pared un agujero. Y me dijo entonces: hijo de hombre, haz un hoyo en la pared. En cuanto hice el hoyo en la pared, vi una puerta. Entonces me dijo: entra y ve cuántas cosas malvadas y repugnantes hacen estos aquí. Yo entré y miré y pude ver toda clase de reptiles, de bestias repugnantes, y vi que por toda la pared estaban pintados todos los ídolos del pueblo de Israel. Delante de ellos estaban 70 ancianos del pueblo de Israel, cada uno con su incensario en su mano, y en medio de ellos estaba Hazanías, hijo de Safán, y subía una espesa nube de incienso. Me dijo entonces: hijo de hombre, mira lo que hacen a escondidas los ancianos del pueblo de Israel. Todos ellos tienen sus alcobas pintadas de imágenes. Y es que dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Luego me dijo: sigue mirando y vas a ver cosas aún más repugnantes que estos hacen. Entonces me llevó a la entrada de la puerta del templo del Señor, la que está al norte, y allí vi a unas mujeres sentadas, las cuales lloraban por el dios Tamuz. Allí me dijo: ¿lo ves, hijo de hombre? Pues sigue mirando y verás cosas aún más repugnantes que estas. Me llevó
Luego al atrio interior del templo del Señor, y allí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, vi como 25 varones que de espaldas al templo del Señor estaban de rodillas y con la mirada puesta al oriente para adorar al sol. Entonces me dijo, ¿lo has visto, hijo de hombre? ¿Acaso cree el pueblo de Judá que es poca cosa cometer aquí actos tan repugnantes? No solo han llenado de maldad la tierra, sino que además quieren provocar mi enojo. Hasta hacen oler sus hediondos ramos. Me hacen oler sus hediondos ramos. Pues también yo voy a proceder con furor. No voy a perdonarlos, ni les tendré misericordia. Bien pueden gritar hasta desgañitarse, que yo no les haré caso. Y gritó en mis oídos con fuerte voz: Ya han llegado los verdugos de la ciudad. Cada uno de ellos trae en la mano un instrumento destructor. Entonces vi que 6 hombres venían por el camino de la puerta de arriba, la que mira hacia el norte, y cada uno de ellos traía en la mano un instrumento destructor. Entre ellos había un hombre vestido de lino que traía en la cintura un tintero del escribano. Al llegar, se detuvieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el que había estado y se detuvo en el umbral del templo. Allí el Señor llamó al hombre que estaba vestido de lino y que tenía en la cintura un tintero de escribano, y le dijo: Pasa ahora por en medio de la ciudad de Jerusalén y pon una señal la frente de quienes, en la frente de los que gimen y claman a causa de todas las cosas repugnantes que se cometen en ella. También escuché que a los otros les dijo: Vayan tras él, recorran juntos toda la ciudad y maten a todos sin misericordia, no perdonen a nadie. Comiencen por mi santuario y maten a los viejos, a los jóvenes y a las doncellas, a los niños y a las mujeres, hasta que nadie quede vivo. Pero no se acerquen a nadie que tenga la señal. Ellos comenzaron por matar a los ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: Vamos, contaminen el templo, llenen los atrios de cadáveres. Ellos se dirigieron a la ciudad y comenzaron a matar gente. Pero como yo quedé solo mientras ellos iban matando gente, me incliné sobre mi rostro y a gran voz clamé: Ay, Señor y Dios, ¿acaso por tu enojo contra Jerusalén vas a destruir a todo el remanente de Israel? Y Dios me dijo: La maldad del pueblo de Israel y de Judá es muy grande. La tierra está saturada de sangre y la ciudad está llena de maldad. Andan diciendo que yo he abandonado la tierra y que no me doy cuenta de nada. Así que voy a actuar y no los perdonaré ni les tendré misericordia. Al contrario, haré que recaigan sobre ellos las consecuencias de su mala conducta. En ese momento, el que estaba vestido de lino y llevaba un tintero en su cintura emitió este informe: Ya he cumplido con todo lo que me mandaste hacer. Me fijé y vi que en la bóveda que estaba por encima de la cabeza de los querubines había algo parecido a una piedra de zafiro y que parecía ser un trono. El Señor le dijo entonces al que estaba vestido de lino: Métete entre las ruedas que están debajo de los querubines, llénate las manos con las brasas que están entre ellos y espárcelas sobre la ciudad. Yo lo vi meterse entre las ruedas. Cuando se metió, los querubines estaban a la derecha del templo y una nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor se elevó por encima del querubín que estaba en el umbral de la puerta, y el templo se llenó con la nube y el atrio se llenó con el resplandor de la gloria del Señor. El estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior y era semejante a la voz del Dios omnipotente.
En el momento en que Dios le ordenó al que estaba vestido de lino que tomara fuego de entre las ruedas que estaban debajo de los querubines, este se metió al fuego y se detuvo entre las ruedas. Entonces uno de los querubines extendió su mano hacia el fuego y luego de tomar fuego de allí, lo puso en las manos del que estaba vestido de lino y éste lo tomó y salió. Por debajo de las alas de los querubines podía verse la figura de una mano humana. Yo me fijé y junto a los querubines vi 4 ruedas, una junta a cada uno de los querubines. El aspecto de las ruedas era semejante al crisólito y las 4 tenían la misma forma, como si estuvieran la una en medio de la otra. Cuando avanzaban, lo hacían en las 4 direcciones, sin tener que volverse. Seguían a la que iban al frente, sin tener que volverse. Todo su cuerpo y espaldas lo mismo que sus manos y alas, y las 4 ruedas estaban llenos de destellos. Pude oír que a las ruedas se les ordenaba girar, y los querubines tenían 4 rostros cada uno. El primer rostro era el de un querubín, el segundo el de un hombre, el tercero el de un león, el cuarto el de un águila. Los querubines levantaron vuelo, eran los mismos que yo había visto junto al río Quebar. Cuando avanzaban, las ruedas avanzaban con ellos, y cuando levantaban sus alas para remontar el vuelo, las ruedas los seguían. Cuando se detenían, ellos se detenían, y las ruedas, y cuando se elevaban, también las ruedas se elevaban. Y es que el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. La gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo y fue a posarse sobre los querubines. En ese momento, ante mis ojos, los querubines agitaron sus alas y remontaron el vuelo, y las ruedas se elevaron junto con ellos y fueron a detenerse a la entrada de la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi junto al río Quebar por debajo del Dios de Israel, y me di cuenta de que eran querubines. Cuando uno de ellos tenía 4 rostros, cada uno de ellos tenía 4 rostros y 4 alas, y debajo de sus alas podían verse manos humanas. La apariencia de sus rostros y de su cuerpo era la misma que vi junto al río Quebar, y todos ellos caminaban de frente. El Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental del templo del Señor. Allí, a la entrada de la puerta, vi a 25 hombres. Entre ellos estaban Hazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaía, que eran 2 personas importantes del pueblo. Y me dijo: Hijo de hombre, estos son los que en esta ciudad hacen planes malvados e imparten malos consejos. Estos son los que dicen: construyamos casas, que las cosas no suceden tan pronto. Si la ciudad es la olla, entonces nosotros somos la carne. Por lo tanto, profetiza contra ellas, hijo de hombre, profetiza. Luego el Espíritu del Señor vino sobre mí y me dijo: Dile de mi parte al pueblo de Israel: así ha dicho el Señor. Ustedes han hablado y yo he entendido todo lo que ustedes piensan. En esta ciudad ustedes han multiplicado sus muertos y han llenado de cadáveres sus calles. Por lo tanto, así ha dicho el Señor: los muertos que ustedes han puesto en medio de la ciudad son la carne, y la ciudad es la olla. Pues yo voy a echarlos a ustedes dentro de esa olla. Ustedes temen morir por la espada, pero yo haré que por la espada mueran. Palabra del Señor. Voy a expulsarlos de la ciudad, voy a ponerlos en manos de gente extraña, voy a dictar sentencia contra ustedes. A filo de espada morirán. Dictaré sentencia contra ustedes en los límites de Israel.
Así sabrán que yo soy el Señor. La ciudad no será para ustedes ninguna olla, ni ustedes serán la carne en la olla. Yo dictaré sentencia contra ustedes en los límites de Israel. Sabrán entonces que yo soy el Señor, porque no han seguido mis estatutos, ni han obedecido mis decretos, sino que han seguido la costumbre de las naciones a su alrededor. Y sucedió que mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me incliné de cara al suelo y con gran voz clamé: ¡Ay, Señor y Dios! ¿Vas a destruir del todo al remanente de Israel? Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, fue a tus propios hermanos y parientes y a todo el pueblo de Israel, a quienes los habitantes de Jerusalén decían: Aléjense del Señor, que esta tierra se nos dio a nosotros en posesión. Por lo tanto, dile de mi parte: aunque yo los he arrojado entre las naciones lejanas y los he esparcido por todos los países, con todo seré para ustedes un pequeño santuario en los países donde lleguen. Y diles también: así ha dicho Dios el Señor: yo volveré a recogerlos de entre los pueblos y naciones por las que están esparcidos, y les daré la tierra de Israel. Y ellos volverán allá y quitarán de allí toda su idolatría y todos sus ídolos repugnantes. Pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero aquellos cuyo corazón vaya tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, los haré que sufran en carne propia las consecuencias de su mala conducta. Palabra del Señor. Después de esto, los querubines levantaron sus alas y las ruedas los siguieron. La gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, pero se levantó y salió de la ciudad y fue a posarse sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Entonces el Espíritu me levantó y una vez más me llevó en una visión del Espíritu de Dios al país de los caldeos donde estaban los cautivos. Luego la visión Luego la visión desapareció de mi vista y yo les conté a los cautivos todo lo que el Señor me había mostrado. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen, porque son un pueblo rebelde. Por lo tanto, hijo de hombre, prepara tu equipaje y ponte en marcha. A pleno sol y a vista de ellos, sal de tu lugar y vete a otra parte, de modo que te vean. Son un pueblo rebelde, pero tal vez te hagan caso. Al caer la tarde, muéstrales tu equipaje y a la vista de ellos ponte en marcha como si estuvieras yendo al cautiverio. Haz que te vean abrirte paso a través de la muralla y sal de la ciudad. Échate al hombro el equipaje y sal con él de noche, con el rostro cubierto y sin mirar al suelo. Haz todo esto a la vista de ellos, porque yo te he puesto de ejemplo para el pueblo de Israel. Yo hice todo lo que se me ordenó hacer. A plena luz del día saqué mi equipaje como si me estuviera yendo al cautiverio, y al caer la tarde con mis propias manos me abrí paso a través de la muralla. Salí de noche con mi equipaje al hombro, a la vista de todos ellos. Por la mañana la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, seguramente este pueblo rebelde, el pueblo de Israel, te va a preguntar: ¿qué es lo que haces? Diles que yo, el Señor, he dicho. Esta profecía se refiere al príncipe de Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que habita en esta ciudad. Diles también: yo, Ezequiel, soy un ejemplo para ustedes. Lo mismo que yo hice se va a hacer con ustedes, pues van a marchar cautivos al destierro. El príncipe que ahora los gobierna se echará al hombro su equipaje y saldrá de la ciudad abriéndose paso por la muralla, cubriéndose el rostro para no ver el suelo. Yo extenderé mi red sobre ustedes, yo haré caer en ella y lo haré caer en ella para llevarlo a Babilonia, al país de los caldeos, pero no llegará a verlo porque allá morirá. A todos los que antes estaban atentos a servirle y a todo su ejército los esparciré por los cuatro vientos y con la espada desenvainada los perseguiré.
Cuando los haya dispersado totalmente entre las naciones y por toda la tierra, sabrán que yo soy el Señor. Sin embargo, dejaré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todos sus hechos repugnantes entre las naciones a las que lleguen. Así sabrán que yo soy el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, come tu pan y bebe tu agua, temblando de miedo y de angustia. Y a la gente del país dile: así ha dicho Dios el Señor acerca de los habitantes de Jerusalén y de todo Israel. Con mucho temor y angustia comerán su pan y beberán su agua, pues por la maldad de todos sus habitantes el país será despojado de su abundancia. Las ciudades ahora habitadas quedarán abandonadas y el país será destruido. Así sabrán que yo soy el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, ¿a qué vienen todos en Israel? ¿A qué viene que todos en Israel andan repitiendo este refrán que dice: los días se alargan, pero la visión no llega? Pues ahora van a decirles de mi parte: voy a ponerle fin a este refrán, nunca más volverá a repetirse en Israel. Diles que ya está cerca el día en que todas las visiones se cumplirán. No volverá a haber en Israel ninguna visión falsa ni adivinaciones de gente aduladora. Yo, el Señor, seré quien hable, y lo que yo diga se cumplirá. Ya no habrá más demoras, pueblo rebelde. Voy a hablar y lo que diga se cumplirá, y ustedes vivirán para verlo. Palabra de Dios el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, mira lo que los del pueblo de Israel andan diciendo. Las visiones que Ezequiel tiene van para largo. Lo que él profetiza va a tardar mucho en cumplirse. Así que ve y dile de mi parte: ya no habrá más demoras. Lo que yo diga se cumplirá. Palabra de Dios el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Según ellos profetizan, pero sus profecías son producto de su propio corazón. Diles que oigan mi palabra. Diles que yo, su Dios y Señor, he dicho. Ay de los profetas insensatos que siguen sus propios impulsos sin haber tenido ninguna visión. Tus profetas, Israel, son como las zorras del desierto. No se han trepado a las brechas ni han levantado una muralla firme que en mi día proteja al pueblo de Israel de los estragos de la guerra. Sus visiones son falsas y sus adivinaciones son una mentira. Andan diciendo: el Señor lo ha dicho, pero yo no los he enviado. Y así esperan que yo confirme su palabra. ¿No es verdad que cuando dicen el Señor lo ha dicho, sin que yo lo haya hablado, sus visiones resultan falsas y sus adivinaciones son una mentira? Por eso yo, su Dios y Señor, he dicho: yo estoy contra ustedes porque sus palabras son falsas y sus visiones son una mentira. Palabra de Dios, el Señor. Voy a descargar mi mano sobre los profetas que tienen visiones falsas y mienten con sus adivinaciones. No serán contados entre mi pueblo, ni quedarán inscritos en el libro del pueblo de Israel, ni podrán entrar a la tierra de Israel. Así sabrán que yo soy Dios, el Señor. Esto será así por haber engañado a mi pueblo. Le hablaron de paz cuando en realidad no había paz. Mientras uno levantaba la pared, los otros la recubrían con lodo suelto. Así que diles a los que recubren la pared con lodo suelto, que esa pared se vendrá abajo. Y yo enviaré una lluvia torrencial y granizos como piedras y un viento tempestuoso para que para que se venga abajo. Y cuando la pared esté por los suelos, seguramente les van a preguntar qué pasó con el lodo suelto con que embarraron la pared para recubrirla. Por lo tanto, yo, su Señor y Dios, digo: en mi enojo haré que un viento tempestuoso destroce esa pared. En mi furor enviaré una lluvia torrencial y piedras de granizo para que la destruya. Así es como voy a desbaratar la pared que ustedes recubrieron con lodo suelto. Voy a echarla por tierra y ésta se caerá y sus cimientos quedarán al descubierto y ustedes serán destruidos con ella.
Así sabrán que yo soy el Señor. Cuando haya calmado mi furor contra la pared y contra los que la recubrieron con lodo suelto, les diré, ya no existe la pared, ni los que la recubrieron. Esos profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y que tenían para ella visiones de paz, cuando en realidad no había paz. Palabra de Dios el Señor. Tú, hijo de hombre, denuncia a esas mujeres de tu pueblo, cuyas profecías son producto de su propio corazón. Profetiza contra ellas y diles de mi parte. Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para toda cabeza para atrapar a la gente. Y van a hacer caer a mi pueblo para salvar su propia vida. Y van a ofenderme entre mi pueblo a cambio de cebada y de mendrugos de pan, matando a quienes no deben morir, dejando con vida a quienes no deben vivir, y mintiéndole a mi pueblo que cree en sus mentiras. Por lo tanto, yo, su Señor y Dios, les digo, yo estoy en contra de sus vendas mágicas con las que atrapan a mi pueblo como a pájaros. Yo voy a librar a mi pueblo de las trampas que le tienden para que vuele libre como los pájaros. Rasgaré también sus velos mágicos y libraré a mi pueblo de su mano para que no sigan siendo su presa. Así sabrán que yo soy el Señor. Con sus mentiras ustedes han entristecido el corazón de los justos, a quienes yo nunca entristecí. Han fortalecido las manos de los malvados y los han animado a no apartarse de su mal camino. Por eso no volverán a tener más visiones falsas ni a practicar la adivinación. Voy a librar de su mano a mi pueblo, así sabrán que yo soy el Señor. Algunos de los ancianos de Israel vinieron a verme y se sentaron delante de mí. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, en lo íntimo de su corazón, estos hombres adoran a los ídolos. En la cara se les ve el tropiezo de su maldad. ¿Y todavía he de permitir que vengan a consultarme? Habla con ellos, pero dile de mi parte que yo, el Señor su Dios, he dicho a los israelitas que en lo íntimo de su corazón adoren a los ídolos y lleven marcado en el rostro el tropiezo de su maldad y vengan a consultar al profeta. Yo, el Señor, les responderé conforme a la multitud de sus ídolos. Y recuperaré el corazón del pueblo de Israel, pues por causa de sus ídolos se han apartado de mí. Por lo tanto, dile de mi parte al pueblo de Israel, apártense de sus ídolos y vuélvanse al Señor su Dios. Vuélvanles la espalda a todas sus acciones repugnantes. Porque si algún israelita o algún extranjero que habite en Israel viene en busca del profeta para consultarlo y preguntarle por mí, yo mismo le responderé si es que se ha apartado de mí y en lo íntimo de su corazón adora a los ídolos y lleva marcado en el rostro el tropiezo de su maldad. Yo me opondré a ese hombre y lo pondré, por ejemplo, y escarmiento, y lo expulsaré de mi pueblo. Así sabrán que yo soy el Señor. Y si el profeta es engañado, y profetiza, será porque yo, el Señor, lo engañé. Así que descargaré mi mano sobre él y lo expulsaré de mi pueblo Israel. Pero los dos recibirán el castigo de su maldad, lo mismo el profeta que quien lo haya consultado, para que el pueblo de Israel no se aparte más de mí, ni se siga contaminando con todas sus rebeliones, sino que sea mi pueblo y yo sea su Dios. Palabra de Dios, el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre,
Si la tierra se obstinara en pecar contra mí, yo descargaría mi mano contra ella y le cortaría el abasto de pan para que consufrieran de hambre y acabarían con hombres y animales. En caso de que allí vivieran Noé, Daniel, Job, solo estos 3 hombres se salvarían por su justicia. Palabra de Dios el Señor. Si yo hiciera que los animales feroces y recorrieran la tierra para asolarla y ésta quedara tan asolada que por causa de esas tierras nadie se atreviera a pasar por ella, yo, su Señor y Dios, les juro que si estos 3 hombres vivieran en la tierra, ni sus hijos ni sus hijas saldrían bien librados, solo ellos se salvarían y la tierra quedaría desolada. Y si yo mandara a la espada para atacar a la tierra y le ordenara, espada, recorre la tierra y destruye al hombre y animales. Yo, su Señor y Dios, les juro que si estos 3 hombres vivieran en ella, ni sus hijos ni sus hijas saldrán bien librados, solo ellos se salvarían. Si yo enviara pues sobre la tierra y descargara sobre ella mi enojo y les quitara la vida a hombres y animales, yo, su Señor y Dios, les digo que si Noé, Daniel y Job vivieran en ella, ni sus hijos ni sus hijas saldrían bien librados, solo ellos se salvarían por su justicia. Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor. Y no será peor cuando yo envíe contra Jerusalén mis 4 castigos terribles, es decir, la espada, el hambre, las fieras y la peste para acabar con todos sus hombres y animales. Sin embargo, voy a dejar en ella un remanente de jóvenes y doncellas que serán llevados a otro país. Pero ellos volverán a ustedes y ustedes verán su conducta y sus acciones y así se consolarán del mal que envíe sobre Jerusalén y todo lo que la hice sufrir. Cuando ustedes vean sus conductas y sus acciones y reconocerán que había razón en todo lo que hice contra ella. Palabra de Dios el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, ¿en qué es mejor la leña de la vid comparada con otra clase de madera? ¿Qué es el sarmiento comparado con los árboles del bosque? ¿Acaso sirve su madera para hacer alguna cosa? ¿Se usa su madera para colgar algo en ella? Al contrario, se echa en el fuego para que arda, con sus 2 extremos consumidos por el fuego y con la parte de en medio quemada. ¿Puede servir para algo? Si cuando estaba entera no servía para nada, mucho menos servirá para algo después de que el fuego la haya quemado por completo. ¿Para qué podría servir? Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor. Voy a hacer con los habitantes de Jerusalén lo mismo que hice con la leña de la vid, a la que aparté de los árboles del bosque y la eché al fuego para que se consumieran. Voy a encararlos, y aunque se escaparon del fuego, al final el fuego los consumirá. Cuando me enfrente a ellos, sabrán que yo soy el Señor. Por los pecados que cometieron, convertiré esta tierra en un lugar desolado. Palabra de Dios el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, hazle saber a Jerusalén que sus hechos son repugnantes. Dile que así ha dicho el Señor su Dios. Tú, Jerusalén, eres desde tu origen cananea de nacimiento. Tu padre era un arameo y tu madre una hitita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te limpiaron con agua, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron, ni te fajaron. Ninguno de los que te vieron nacer se compadeció de ti, ni hizo nada por ti. Al contrario, tan pronto como naciste, te arrojaron a la intemperie sin que les importara si sobrevivieras. Yo pasé junto a ti y al verte tan sucia, llena de sangre, te dije, ¿estás viva? Sí, todavía estabas llena de sangre cuando volví a decirte, ¿estás viva? Entonces hice que te
produjeras como la hierba del campo, y tú creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se desarrollaron y te creció el vello, pero tú seguías desnuda por completo. Yo volví a pasar junto a ti, te miré y ya estabas en la edad de enamorarte. Entonces extendí mi manto sobre ti y te cubrí, y cubrí tu desnudez y te hice un juramento y establecí un pacto contigo y fuiste mía. Palabra de Dios el Señor. Te lavé con agua, te limpié la sangre que te cubría, te unté bálsamo, también te cubrí con un bordado, te puse las sandalias más finas y te vestí con telas de lino y de seda. Luego te adorné con alhajas y te puse brazaletes en los brazos y collares en el cuello. Te puse joyas en la nariz y aretes en las orejas y en la cabeza te puse una bella diadema. Quedaste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de finos bordados de lino y de seda. Te alimentaste con flor de harina, miel y aceite. Fuiste extremadamente embellecida y hasta llegaste a ser reina. La fama de tu belleza se extendió por todas las naciones. Eras una belleza perfecta porque yo te embellecí. Palabra de Dios del Señor. Pero confiaste en tu hermosura y tu fama te llevó a prostituirte. Te entregaste a todo el que pasaba y le brindaste tus favores. Con tus propios vestidos hiciste altares paganos y allí te prostituiste. Nunca antes había sucedido algo así ni jamás sucederá. Tomaste las alhajas de oro y plata que yo te había regalado y con ellas te hiciste figuras masculinas para serme infiel. Además las arropaste con tus finos vestidos de brocado y les ofreciste el aceite y el incienso que eran para mí. También les presentaste como ofrenda de grano aroma el pan de grato aroma, el pan y la flor de harina y el aceite y la miel, y yo te di como alimento. Eso es un hecho. Palabra de Dios el Señor. Se te hace poco haberte prostituido tanto que tomaste a los hijos de las hijas que tuviste conmigo para ofrecerlos a esos ídolos como alimento. Sacrificaste a mis hijos, los entregaste a esos ídolos para que el fuego los consumiera. Todos tus hechos repugnantes y todas tus infidelidades te han hecho olvidar los días de tu juventud, cuando estabas del todo desnuda, cuando estabas toda llena de sangre. Ay de ti, palabra de Dios el Señor. Y resulta que después de toda tu maldad edificaste lugares altos y llevaste altares en todas las plazas. Levantaste altares en todas las plazas. A la entrada de todo camino edificaste lugares altos y rebajaste tu hermosura al ofrecerte a todo el que pasaba por allí, con lo que aumentaste tus infidelidades. Tuviste amoríos con los egipcios, tus vecinos de gran potencia viril, y para hacerme enojar te prostituiste más y más. Por eso yo descargué mi mano sobre ti y te reduje tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecían y se avergonzaban de tu malvado proceder. Tan insaciable eres que también tuviste amoríos con los asirios, pero tampoco con ellos quedaste satisfecha. Tanto en Canaán como en Babilonia aumentaste tus prostituciones y tampoco quedaste satisfecha. Tienes un corazón inestable. Todos tus actos son propios de una ramera desvergonzada. Palabra de Dios del Señor. A la entrada de todo camino edificaste tus lugares altos y en todas las plazas pusiste tus altares. Solo en algo no te portaste como ramera, en que no te importaba la paga. Mujer infiel, relegaste a tu esposo por atrapar a otros hombres. Toda ramera recibía una paga, pero tú les pagabas a tus amantes. Le dabas presentes para que de todas partes vinieran a prostituirse contigo. Contigo sucedió lo contrario de lo que hacen otras mujeres. Como nadie te pedía acostarse contigo, eres tú quien se ofrecía y quien pagaba en vez de que le pagaran. En eso fuiste diferente. Por tanto, ramera, oye lo que voy a decirte. Yo, tu Señor y Dios, te digo, puesto que tú has dejado al descubierto tu desnudez con tus prostituciones y te has exhibido ante tus amantes y ante tus repugnantes ídolos a los que has ofrecido la sangre de tus hijos, yo voy a convocar a todos tus amantes con los que te regocijaste y tuviste placer, y también a todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti para exhibir tu desnudez, que te vean tal y como eres.
Voy a aplicarte la ley que castiga a las adúlteras y a las asesinas. Voy a volcar sobre ti mi ira y mis celos. Voy a entregarte en manos de tus amantes para que destruyan tus lugares altos y derriben tus altares, para que te despojen de tus vestidos y de tus alhajas y te dejen completamente desnuda. Ellos te atacarán con una gran muchedumbre y te apedrearán y despedazarán con sus espadas. Prenderán fuego a tus casas y en presencia de muchas mujeres dictarán sentencia contra ti para que dejes de prostituirte y no vuelvas a prodigar tus favores. Así apaciguaré mi enojo y mis celos por ti, y una vez calmado no volveré a enojarme. La verdad es que tú provocaste mi enojo con todo lo que hiciste, no te acordaste de cuando era joven ni pensaste siquiera en tu infame lujuria. Por eso voy a descargar sobre ti las consecuencias de tu conducta. Palabra de Dios el Señor. Todos los que hablan con refranes van a aplicarte aquel que dice, de tal madre, tal hija. Y es que tú eres hija de la madre que desechó a su marido y a sus hijos. También eres hermana de las hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. La madre de ustedes fue una hitita y el padre de ustedes fue un arameo. Tu hermana mayor es Samaria, y ella y sus hijas habitaron al norte de tu territorio. Tu hermana menor es Sodoma, y ella y sus hijas habitaron al sur de tu territorio. Pero tú no solo imitaste su conducta y cometiste los mismos actos repugnantes, sino que eso te pareció poco y tus hechos fueron peores que los de ellas. Puedo jurar por mí mismo que ni tu hermana Sodoma ni sus hijas hicieron lo que hicieron tú y tus hijas. Palabra de Dios el Señor. Tu hermana Sodoma y sus hijas pecaron de soberbias, en tanto el pan que tenían y tanto el tiempo que les era tanto el pan que tenían y tanto el tiempo que les sobraba, que no se ocuparon de dar fuerzas a los pobres y menesterosos. Se llenaron de soberbia y ante mis ojos cometieron actos repugnantes. Por eso decidí destruirlas. Sin embargo, ni Samaria ni sus hijas cometieron la mitad de tus pecados. Comparadas contigo, ellas resultan más justas, pues tus hechos repugnantes fueron más que los que ellas cometieron. Y ya que juzgaste a tus hermanas, carga ahora con la vergüenza de los pecados que cometiste y que son más abominables que los que ellas cometieron. Carga con esa vergüenza y confusión, pues ellas han resultado ser más justas que tú. Tú las has justificado. Voy, yo voy a hacer que vuelvan los cautivos de Sodoma y sus hijas, y los cautivos de Samaria y sus hijas, y también haré que vuelvan tus cautivos para que cargues con esa confusión y esa vergüenza por todo lo que has hecho. Eso les servirá de consuelo. Tus hermanas Sodoma y Samaria volverán a hacer lo que antes fueron, lo mismo que sus hijas, y también tú y tus hijas volverán a hacer lo que antes fueron. En tus tiempos de grandeza no considerabas a tu hermana Sodoma digna de que la mencionaras. Por eso, pero eso fue antes de que tu maldad quedara al descubierto. Así que ahora te toca soportar las ofensas de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos que por todos lados te desprecian. Te toca cargar con el castigo de tu lujuria y de tus hechos repugnantes. Palabra del Señor. Pero Dios el Señor ha dicho algo más. ¿Acaso yo voy a hacer contigo lo mismo que tú hiciste y menospreciar el juramento para invalidar el pacto? No, porque yo sí me acuerdo del pacto que hice contigo cuando aún era joven. Así que estableceré un pacto contigo, un pacto sempiterno. Tú te acordarás de tu mala conducta y sentirás vergüenza cuando recibas a tus hermanas mayores y menores a las que te daré por hijas, aunque no participarán de mi pacto contigo. Mi pacto lo confirmaré contigo, así sabrás que yo soy el Señor, cuando te perdone por todo lo que hiciste. Tú te acordarás y te avergonzarás, y tal será tu vergüenza que nunca más volverás a abrir la boca. Palabra de Dios, el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, diré al pueblo de Israel que descifre la siguiente parábola. Dile que así ha dicho su Dios y Señor. Un águila enorme, de grandes alas y de plumaje espeso y muy colorido, vino al Líbano y agarró la copa del cedro.
Le arrancó el más alto de sus renuevos y lo llevó a un país de mercaderes y allí lo plantó. De ese país tomó semilla y como si se tratara de un sauce, la plantó en un campo muy fértil y regado por abundantes arroyos. Y la semilla brotó y llegó a ser una vid de poca altura, pero con mucho follaje, que produjo sarmientos y vástagos. Por arriba sus ramas se extendían hacia el águila, por abajo sus raíces se hundían en la tierra. Pero había también otra águila enorme y de grandes alas y abundante plumaje. Y resulta que la vid extendió hacia esta águila sus raíces y sus ramas, para que ésta regara los surcos de su plantío. Aun cuando había sido plantada en un buen terreno y junto a muchas aguas, para que desarrollara abundante follaje y diera fruto, como se espera de una vid llena de vida. Diles que así ha dicho su Dios y Señor. ¿Logrará la vid su propósito? ¿O el águila le arrancará sus raíces y destruirá su fruto y hará que se seque? Lo cierto es que todas sus hojas lozanas se secarán y no habrá falta mucha gente ni fuerza para arrancarla de raíz. ¿Logrará su propósito aunque la trasplanten? Al contrario, se secará en cuanto el viento solano sople sobre ella. Se secará en los mismos surcos donde antes florecía. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, dile ahora a ese pueblo rebelde, ¿todavía no entienden lo que esto significa? Y diles también, como ustedes saben, el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó prisionero al rey y a los príncipes de ustedes y se los llevó a Babilonia. Se llevó también a la gente más importante del país y tomó prisionero a un miembro de cada familia real con el que hizo un pacto bajo juramento. Con esto el reino quedaría totalmente sometido, aunque podría subsistir mediante el cumplimiento del pacto. Pero ese personaje se rebeló contra el rey de Babilonia y envió embajadores a Egipto para conseguir caballos y muchos soldados. ¿Acaso creen que quien hizo esto logrará su propósito y saldrá bien librado? ¿Acaso podrá salvarse quien no respetó el pacto? Yo les juro que morirá en Babilonia, allí donde habita el rey que le permitió reinar y cuyo pacto y juramento menospreció y no respetó. Palabra de Dios el Señor. Cuando se levanten rampas y torres para cegar muchas vidas y y se entre en combate, ni el faraón, ni un gran ejército, ni muchos soldados podrán hacer nada por él. Y es que él menospreció el juramento y violó el pacto a pesar de haberse comprometido a cumplirlos. Por haber hecho todo esto, no escapará. Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor, juro que haré recaer sobre él mi pacto por no haberlo cumplido y el juramento que me hizo y que menospreció. Voy a extender mi red sobre él y lo atraparé y lo haré venir a Babilonia. Allí dictaré sentencia contra él por pecar y rebelarse contra mí. Todas sus tropas y todos los que huyan caerán a filo de espada y los que queden con vida se dispersarán en toda dirección. Así sabrán que yo, el Señor, he hablado. Así ha dicho Dios el Señor. Voy a tomar por la copa a ese alto cedro y lo plantaré. Le cortaré el más fresco de sus renuevos y lo plantaré sobre el monte más elevado. Lo plantaré sobre el alto monte de Israel y crecerá en sus ramas y dará fruto y llegará a ser un magnífico cedro. Bajo la sombra de sus ramas anidarán aves de toda especie y todos los árboles del bosque sabrán que yo, el Señor, puedo derribar al árbol más alto y hacer crecer al árbol más pequeño, como también
como puedo también hacer que el árbol verde se seque y que el árbol seco reverdezca. Yo el Señor lo he dicho y lo voy a cumplir. Soberano Señor Jesús, gracias te damos, Padre Celestial, Señor, por esta mañana más, Señor, que tú nos permites respirar, Señor, estar con vida, Señor, por leer tu palabra, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor eterno, por darnos esta oportunidad más, Señor, de escudriñar tu divina palabra, Señor. Alimentanos cada día, Señor, con ella, Señor de los cielos, te ruego tu dirección. Tu presencia en este día, Señor, sea con todos nosotros, Señor, con todos tus hijos, Señor, que te adoramos, te alabamos, Señor del cielo. Te ruego tu bendición para todos, Señor, para todo tu pueblo, Señor, su misericordia sea siempre con todos nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Amén.